Shalom, amados, la paz y la gracia de nuestro Dios y Padre, de nuestro Melech HaMashiach, Yeshua, les bendiga, les guarde, esté con vosotros. Vamos a dar la parashat, la porción semanal, Lech Lechat, o lo que significa camina por ti, o vete de aquí, como tal. Para esto vamos a hacer referencia al libro de Bereshit, capítulo 12, verso 1, al capítulo 17, verso 27. Esto lo encontramos en el libro de Bereshit, Génesis, como lo dice la Reina Valera y las traducciones. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, y el capítulo 27, verso 27. En esta parashá, en esta porción semanal, vamos a ver, a estudiar. Ya vimos la porción pasada acerca del diluvio, pero esta semana que corresponde vamos a estudiar, vamos a ver qué pasa con Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Y en contexto, la Torre de Babel. Esta historia que es muy conocida por todo creyente y se la identifica como, bendito sea Hashem, como el lugar donde el Eterno confundió las lenguas de la gente, confundió el lenguaje. ¿Ok? Dice, antes de saber la recompensa o galardón que Hashem tiene para Abraham por el solo hecho de dejar el paganismo en esta nación, en este lugar donde él vivía, salir con su familia, dejar todo, debemos de tener un poco claro el imperio creado por Nimrod. Dice la Biblia, dice la Escritura, que Nimrod era un poderoso cazador. Era un hombre que estaba en contra de Dios. Él no quería nada con Dios, él estaba en contra de Dios. Y él crea un imperio, ¿ya? El objetivo de él era llegar a donde estaba Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los escritos dicen que él dijo, vamos a hacer una torre donde todos estemos unidos, donde no nos podamos separar, donde nosotros podamos llegar a Dios. Dice que en esta cúspide, en la parte alta, se hacía idolatría, se hacía cultos paganos, ¿ya? Ahora, los orígenes del contexto cultural, político y religioso en el que Abraham se movía era en Ur de los Caldeos. Ahora bien, para ello conocemos un poco de las características de la personalidad de la familia de Nimrod. Los comienzos de su reinado, el imperio que instituyó para medios adentros de sí mismo. O sea, el Señor, en este caso, Abraham vivía dentro de, llamémoslo de esta manera, para que ustedes puedan entender, de una provincia en la cual era liderada por el paganismo que Nimrod había establecido, ¿ya? Pero como Abraham, siendo un hombre que iba a ser escogido por el Padre, escogido por el Eterno para cumplir una misión. Recuerde que Abraham es padre de multitudes, padre de muchedumbre, padre de la fe. Nuestro Abino Abraham. ¿Qué es lo que pasa? Bendita su memoria. ¿Qué es lo que acontece? Que el Eterno
podía llamarlo, podía darle la asignación, pero ¿cómo lo iba a dejar dentro de una ciudad pagana? No era dable. Ejemplo, nosotros salimos del paganismo, salimos de las cosas que al Eterno no le agrada, dejamos de hacer el pecado, dejamos de muchas cosas, pero ¿cómo saliendo, recibiendo un llamado, recibiendo una asignación, estudiando ya su palabra, seguimos en la misma ciudad del paganismo? Explico esto. Esto no significa que usted tiene que si vive en Guayaquil, si vive en Manabí, etcétera, etcétera, usted tiene que irse de su ciudad después que usted ya se hace creyente y buscador, buscando la presencia de Dios, buscando la verdad. No, amado. Este asunto, para traerlo al contexto de nosotros, es un asunto de conciencia. Hay gente que puede decirse, soy creyente, busco a Dios, oro, ayuno, vigilo, etcétera, etcétera, pero aún su mente sigue estando en Babilonia, sigue estando en Babel, sigue estando en la ciudad pagana, ¿ok? A nuestro contexto. El contexto histórico donde estaba la torre esta, que era en Babel, Babilonia, y también donde estaba Abraham, en el contexto de él sí tuvo que salir de su tierra. Por eso la parashat Lech Lechat significa vete, ¿ok? A Hashem le dice a Noé, Lech, ¿ok? O sea, sale. Él salió de todo lo pagano, pero para que usted me pueda entender, él fue guardado estando dentro de la misma ciudad. Recuerde que el Señor le dijo a el arca, etcétera, etcétera. Pero Abraham fue distinto. Le dijo Lech Lechat, ¿ok? O sea, vete, ándate, sal de este camino, sale de esta ciudad, vete a la tierra que yo te mostraré. Cuando usted lee la escritura dice, y dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Ok? Entonces, cuando le hace el llamado el Señor, le dice vete, que se vaya. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que enfatizar. Irnos de Babilonia, irnos de lo malo, irnos del pecado. ¿Ok? Dice un texto bíblico, no lo va a encontrar usted en la versión de la Reina Valera ni ninguna versión, porque este texto está sacado de un libro apócrifo que está más detallada la situación que pasó con Abraham. Dice, pero Yod-Kei-Bat-Hei había dicho a Abraham, camina por ti, o sea, Lekle Hat, ¿ok? Lekle Hat, vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, a la que te mostraré, ¿ok? Él tenía que salir, hermano. Hay gente que dice haber salido, pero no, sigue cautiva en el pecado, sigue cautiva en lo malo, entonces no ha hecho esa transición. Lo que Abraham hizo fue una transición, él hizo rectificación, él hizo las cosas diferentes de ahí para adelante. Muchos se sumergen en una religión, en una doctrina, pero siguen siendo iguales. Y enfatizo mucho esto. Si usted es creyente, si usted es seguidor de Yeshua, del Maestro, es porque el Padre lo quiere así. Pero una religión no te hace una buena persona. Tú no necesitas una religión para ser una buena persona. Tú necesitas una conexión con Dios, un convertimiento, una teshuvat, o sea, un arrepentimiento, regresar, volver. Baruch Hashem por aquello. Ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta para entender el llamado de Abraham? El trasfondo cultural y religioso creado por Nimrod. Nimrod había creado un sistema
religioso, un sistema político que era contrario a Dios. O sea, todo lo que ven en contra de Dios se hacía en esa torre de Babel. Ahora, ¿cómo podemos llamar el lugar donde Nimrod estableció por primera vez su propio sistema de poder? Recuerde que todo esto ya pasó después del diluvio. Ya Nimrod es descendiente de Noah. Ya. Ahora, vamos a ver. Al desplazarse la humanidad desde el oriente, hallaron una vega en el país de Senar. Allí se establecieron. Los comienzos de su reino fueron en Babel, Eret y Akkad, ciudad, todas ellas en la tierra de Senar. Ojo, ahí fue donde Nimrod empieza a crear esta torre. Ahora, ¿cuáles fueron los cimientos de las raíces de Babel? ¿Bajo qué cimiento se fundó? Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Had y Jafet. Had era el padre de Canaán. El padre de Canaán vio que su padre, avergonzadamente expuesto, salió y se lo dijo a sus hermanos. Mira, hermano, dice que este hombre, vio a su padre, lo vio desnudo, ¿ok? Y eso fue una vergüenza, ya, porque dice la Torah que los hijos no deben de ver la desnudez de sus padres. Ya, entonces lo que hizo este hombre fue una vergüenza, fue una deshonra, ¿ok? El término Ra, que significa ver, experimentar y conocer. Erva, el término hebreo Erva, significa desnudez, literalmente, especialmente las partes pudientes, ¿ok? O sea, lo que pasó es que él vio las partes íntimas de su padre y eso no es algo viable, eso está mal. ¿Ok? Los hijos de Ham fueron Kenuz, Mesrayim, Put y Canaán. Cus engendró a Nimrod. Cus era padre de Nimrod. La Reina Valera le dice Cus. ¿Ok? Cus engendró a Nimrod. Él comenzó a hacer gigantes sobre la tierra. Él era un hombre poderoso, él era un hombre que se la quería saber toda, como muchos creyentes que piensan saber y conocer todo, pero no saben nada, no conocen nada. Bendito sea Hashem. Ok, amado. Entonces, el término Gibor en hebreo significa hombre intensivo, valeroso, guerrero, fuerte, duro, que actúa de manera insolente, poderoso. Por implicación es un guerrero, es un tirano, esforzado, esfuerzo, gigante, grande, de gran vigor, valiente, valor, varones de guerra y vigoroso. Entonces, a este hombre Nimrod se le puede llamar, como dice el significado, un hombre gigante o un hombre tirano, un hombre malo, ¿ok? Eso era Nimrod, ¿ok? Dice la Escritura, dice la Torah que él no temía a Dios, ¿ok? Ahora, ¿cuáles fueron los comienzos del reinado? Los comienzos de su reinado fueron en Babel, Eret y Akkad, ¿ok? Ciudades de todas ellas en Sinar. Por esta razón es llamada Babel, porque allí Hashem confundió los labios de toda la tierra y de allí Hashem los esparció sobre toda la tierra. O sea, ahí en Babel ocurrió esa confusión. El Padre, hablando de Dios, Él confundió a todo ser humano ahí. Le
cambió el idioma. Dice la Escritura, dice la Torá, que todos hablaban un mismo idioma, todos hacían lo mismo, etcétera, etcétera. Ya, pero dice la Escritura y dijo, descendamos y confundamos las lenguas. Y no quiero entrar en ese punto, pero muchos creen que Hashem hablaba con Yeshua, pero no es así. No, él hablaba con los ángeles, él estaba explicando, él estaba diciendo, descendamos, voy a descender y voy a confundir las lenguas. ¿Ok? Babel, el término Babel, significa confusión, viene de la raíz balal, ya inundar con aceite, mezclar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Confusión, falta de orden o de claridad, cuando hay muchas personas o cosas juntas. Hay gente que está confundida, hay gente que está como Babel, ¿ok? Que tiene una confusión religiosa, una confusión aún de su propia vida, porque no sabe qué hacen, porque no saben las cosas muchas cosas, amado, ¿ok? Y usted ve gente haciendo locuras por su confusión. Ahora, inundar, cubrir completamente, es lo que significa, ¿ok? ¿Qué cualidades tiene el imperio babilónico? Vamos a ver, estamos hablando de Babel. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 5, dice, en su frente tenía escrito un nombre con un significado escondido, Babel grande, madre de las rameras y de las obsesionadas de la tierra. ¿Ok? Entonces, Babel significa eso, madre de las rameras. Madre constituye un elemento esencial en la creencia de un individuo. Es la que constituye la institución familiar. Una madre, como todos saben, es la que da, según la Torá, la madre tiene que enseñar a los niños Torá, enseñar muchas cosas, aunque el rol también lo cumple el padre, ¿ok? Para aquellos padres que dicen, no, es que la madre, no, es que si ella se queda en casa, ella es la que cuida, ella es la responsable. No, eso es ser irresponsable. Eso es estar en contra de la voluntad de Hashem. ¿Ok? Si en un hogar hay padre y madre, los dos tienen que cumplir la función de la crianza de la criatura. Instruirlos en la palabra, instruirlos en la Torá y instruirlos para su futuro de vida. En caso de solo haber la madre, pues tiene que hacerlo solamente la madre. ¿Ok? Ahora, el término ramera, mujer que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero, inducir a hacer un uso deshonroso de un cargo, autoridad, generalmente para obtener dinero u otro beneficio. O sea, el término ramera es eso, hermano. Es una mujer que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Ahora, Babel, o en sí, para dar explicación a lo que dice Apocalipsis 17:5, vemos de que quién recibe dinero deshonrosamente y quién se ha prostituido. Cuando la escritura en el Tanaj, o mal llamado Antiguo Testamento, habla, dice, porque tú te has prostituido, oh Israel, habla de que ellos fueron a adorar otros dioses ajenos, ¿ok? Y hay creyentes en Yeshua que son eso, hermanos, son una ramera. ¿Por qué? Porque hacen lo malo. Ya, hay gente que hace lo malo, hermano. Hay gente que es idólatra, que es ramera, porque no se prostituye acostándose con hombres o los hombres acostándose con mujeres. No lo hacen así, pero lo hacen de muchas maneras, cambiando al Dios vivo por dioses falsos, creyendo en Trinidad, en Trunidad y tantas cosas absurdas. Ahora, ser obsesionados es una asquerosidades que ofende y escandaliza el pudor de una persona por hacer referencia a sexualidad.
¿sí? Obscenidades, perdón, obscenidades. El término es obscenidad. ¿Ok? Ahora, Apocalipsis 18:2 dice, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo y albergue de todo ave inmunda, aborrecible. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos hablar de muchos textos que el Padre nos dice de Babilonia. ¿Ok? Haciendo referencia ¿a qué? A lo que pasó allá en Génesis de la Torre de Babel. Pero Hashem le habla a Abraham y le dice, pero Hashem había dicho a Abraham, Lech Lechat o Lech Lechat, camina por ti, vete de tu tierra. ¿Ok? Entonces, caminar es andar de un lugar a otro, especialmente si se sigue una rutina definida. ¿Cuál fue el camino que Hashem le propuso a Abraham? Yo seré tu escudo. Después de estas cosas vino la palabra de Hashem a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La palabra magén, que significa escudo, figurativamente protector. También la piel gruesa de escamas de cocodrilo, una armadura. O sea, a Hashem le dice, yo seré tu magén, seré tu escudo, seré tu arma de defensa, que sirve para proteger de golpes de los adversarios. Entonces, a Hashem será nuestro escudo. Mire, dónde se usa el término magén. Segunda de Samuel 22:3. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi magén, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. O sea, amados, Hashem es nuestro escudo. Pero cuando nosotros obedecemos, ¿usted se imagina qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido? La promesa no se hubiera cumplido. A la gente le falta obediencia. Le falta obedecerle más a Hashem. ¿Ok? Porque esto no es solamente de aprender hebreo, arameo, griego. No, esto es de poner en práctica la Torah. Ya saliste del cristianismo, ya saliste del paganismo, ya saliste del pentecostalismo, ya saliste de aquello. Pues no, muchos no han salido de ahí. Porque su mente sigue siendo pagana, sigue siendo idólatra, siguen creyendo en cosas absurdas. ¿Ok? Ahora, el Señor le dice, yo seré tu galardón. Tu galardón será muy grande, o sea, tu recompensa. La palabra sacar significa compasión, beneficio, galardón, recompensa y remuneración. O sea, a Hashem cuando le dice, yo seré tu galardón, yo te daré tu galardón, le dice, yo voy a tener compasión de ti, yo te voy a dar beneficios, yo te voy a dar recompensa, yo te voy a remunerar por lo que tú hagas. Muchos no van a tener galardones ni lo tienen porque son paganos. Siguen en el pecado, en lo malo. Galardón, premio, generalmente honorífico, que se concede a alguien por sus méritos o por haber presentado determinados servicios. ¿Ok? Ahora, compensar, dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como reparación de un daño o de un perjuicio. ¿Ok? Beneficio, mejora que experimenta una persona o una cosa gracias a algo que se hace o se le da. Abraham recibió beneficios. ¿Cuáles fueron los beneficios? Los beneficios de él, a Hashem lo guardó. Lo guardó de esa generación mala y perversa. En la parashat que corresponde a la siguiente semana, que dice Vayará, que se llama la porción semanal de la siguiente semana, veremos claramente cómo a Hashem empieza a destruir la tierra por tanto pecado, pero a Hashem guarda a Abraham y a Lot. Ahora, ¿cuál es el sacar que Hashem le va a dar a Abraham?
O sea, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la recompensa? Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas todas las familias de la tierra. Mire bien, siguiente promesa que le hace el Señor, te bendeciré. 4, te engrandeceré tu nombre. La primera promesa que le dice, yo seré tu magén, o sea, tu escudo. La segunda le dice, yo seré tu galardón. La tercera, te voy a bendecir. La cuarta, engrandeceré tu nombre. La quinta, haré de ti una nación grande. La sexta, serás bendición. Séptima, bendeciré a los que te bendijeren. Octava, todas las familias de la tierra serán benditas. Novena, a los que te maldicieren, yo los maldeciré. Entonces, hermanos, amados, esta parashá nos enseña la obediencia. Nos enseña que debemos de obedecer a Hashem cuando Él diga algo, por medio de sus siervos, por medio de la gente. Mire, y en la parashá siguiente vamos a ver cómo Abraham, Lot obedece a Abraham. Pero hay gente que no quiere obedecer. Hay gente que no quiere hacer lech-lehat, o sea, salir de su tierra mala, salir de lo malo, salir de lo que a Hashem no le agrada. Quieren seguir viviendo en el imperio que creó Nimrod, hablando en sentido espiritual. Su mente y sus acciones son como las de Babilonia. ¿Ven? Entonces, esto ha sido la parashá de esta semana. Espero anote, comparta este video de YouTube a sus amistades, en sus redes sociales, comparta, haga conocer a otros, aprendan, pues es necesario entender esto, ¿ok? Que cuando Hashem le dice, Lech Leha, le dice, camina por ti, anda, obedece. Muchos no quieren obedecer. Esta parashá nos enseña la obediencia que tuvo Abraham. Y por esa obediencia, el Señor le da promesa. Le dice, yo seré tu escudo, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar galardón, serás. La gente quiere la bendición, pero no quiere la obediencia. No quiere obedecer a Hashem, ni a los hombres y mujeres de Dios. ¿Ven? El Eterno los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre su vida y ponga shalom en sus corazones. Cuídense y recuerde, la Torah tiene que estar en sus corazones y tiene que ser una vida de práctica. Amén. Su amigo y servidor, Pastor Anthony Cañola. Sigan adelante, no nos detengamos. Amén. Y la comunidad Luz a las Naciones les extiende una invitación a ser parte de esta gran oportunidad de regresar a las raíces de nuestra fe, de donde el catolicismo sacó a la gente, de donde el paganismo, de donde Babilonia sacó a la gente. Lo quiso sacar al principio. Hashem confundió la lengua y con el paso del tiempo ese sistema revivió y ahora ha sacado a muchos de la fe, de la Torah, de la instrucción. Hashem los bendiga, Hashem los guarde. Shalom Alejem para todos.